el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Abramos las Sagradas Escrituras, que nos toca la enseñanza hoy, lo que es la palabra de Dios, el Sermón del Monte. Ya es tercera parte de la enseñanza del Sermón del Monte, capítulo 5, el versículo 17 al versículo 20. Sean todos bienvenidos. Les damos bienvenida también a los hermanos que están con nosotros nuevamente, nuestro hermano en la familia Calixto. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. Son 4 versículos nada más, pero también es de bendición. San Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos o los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. La enseñanza que daba el Señor Jesús en el Sermón del Monte, que lo que Él enseñaba acerca de lo que es el interno y no el externo. Eso lo vamos a ver de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. La justicia de Cristo. La introducción decimos: la justicia de Cristo contrasta con la justicia de los fariseos. La de los fariseos es externa, pero la de Cristo, o sea, la justicia de Cristo, es interna. Y el cristiano debe de reflejar la justicia de Cristo. Antes de empezar nuestra enseñanza el día de hoy, es muy importante denotar las dos palabras, lo que es la justicia de los fariseos, que es externa, y la justicia de Cristo es interna. En realidad esto vamos a seguir viendo y vamos a seguir repitiendo las dos palabras, que es interna y externa. ¿Qué significa eso? Es que es muy importante para que cuando vamos a seguir hablando y explicando lo que es la palabra externa y interno o interna, es importante para poder entender, porque cada uno de nosotros muchas veces trabajamos, estamos realizando el trabajo dentro de la obra de Dios, pero en realidad tenemos que saber y tenemos que calificar: ¿estamos haciendo como debe ser, como el Señor nos ha pedido acerca del trabajo que estamos haciendo internamente, o lo estamos haciendo externamente? Pues de acuerdo a lo que es la enseñanza, vamos a seguir viendo. Hay 3 partes de los 4 versículos. Hay 3 partes de lo que es el mensaje. La primera parte es: la ley y los profetas no ha sido eliminada. La ley y los profetas no ha sido eliminada. En el versículo 17. Jesús dijo que no ha venido para abolir, o bien el significado también destruir,
la ley y los profetas. ¿Por qué el Señor dice aquí en este versículo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí hay dos puntos muy importantes: que no he venido para abrogar, o sea, quebrantar o destruir o deshacer, o como decimos ahí, destruir o abolir. De los profetas, la ley como los profetas. Porque cuando el Señor dio la ley a su siervo Moisés, es exactamente para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y no es tan fácil como para deshacer, porque Él es Dios Todopoderoso, que ha dado su ley, su mandamiento. Hay mandamientos que tenemos que ver también lo que es. Hay mandamientos, lo que es mandamientos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, mandamientos que Dios ha dado en lo que es en la ley de Moisés, mandamientos eternos. Y también, o sea, que es mandamiento que es permanentemente, y hay mandamientos que es temporal para el pueblo de Israel. Por ejemplo, el día sábado fue para el pueblo de Israel, como también lo que es los sacrificios que hicieron del pueblo de Israel, que sacrificaban los animalitos, sacrificaban lo que eran los becerros para pedir misericordia a Dios. Entonces hoy en día ya no se hace traer un becerro para hacer un sacrificio, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces prácticamente hay mandamientos temporales para el pueblo de Israel, y mandamientos ya totalmente que permanece siempre. Por ejemplo, los mandamientos: no robarás, es un mandamiento eterno. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, en fin, todo eso, lo que es también son mandamientos eternos, porque sigue siempre en la palabra de Dios está. Y el Señor aquí donde dice, por eso es que decimos aquí, Jesús dijo que no ha venido para abolir, destruir la ley y los profetas. Entonces Él vino a cumplir totalmente. El pueblo de Israel no pudieron cumplir lo que es por ejemplo, los mandamientos temporal y el mandamiento eterno, pero el Señor vino a cumplir por ellos para empezar otra nueva era, ya lo que es para cerrar una parte, lo que es en el Antiguo Testamento, y abrir nuevamente otra parte para lo que es el Nuevo Testamento. En fin, ya estudiamos también una parte cuando vimos lo que es una parábola, que el Señor Jesús nos ha dicho también que lo que es ¿cómo fue la parábola, mejor dicho, la parábola que estudiamos, que era las perlas viejas y las perlas nuevas, las perlas antiguas y las perlas nuevas. Eso ya explicamos. Entonces las perlas no se dejan, es decir, son perlas y así en esta manera permanece, porque es de Dios. Ve, sino a darle cumplimiento, o sea, que el Señor no ha venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, llenarlo por completo. Podemos ver ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 8, como referencia también al estudio que estamos viendo, ahí en el capítulo 10, versículo 8 de Hebreos. Capítulo 10, versículo 8. Dice, diciendo primero,
sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales por cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, Él vino a cumplir. ¿A cumplir? ¿Qué es lo que vino a cumplir? Por lo que es la ley que había anteriormente, que era el pueblo de Israel, que tenían que ofrecer un becerro delante de la presencia de Dios por la expiación del pecado, por el perdón, por pedirle perdón al Señor. Los israelitas tenían que traer un becerro o bien de acuerdo a lo que ellos hayan, el pecado que hayan cometido. Por eso es que ellos venían para ofrecer sacrificio delante del Señor. En todo lo que es el escritor de los Hebreos habla acerca de lo que es, pone al Señor que Él es superior a Moisés, superior a también a los sacerdotes, superior a los sumos sacerdotes, y así en esta manera que habla la palabra de Dios acerca de lo que es el escritor de los Hebreos habla acerca del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, el Señor. Entonces ahí vino a cumplir que ya no son los becerros, sino que tiene que ofrecer ante la presencia de Dios, sino que Él mismo se ofreció para poder cancelar totalmente el pecado. Ya solo nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, reconocer que Él es grande y poderoso y que reconocemos nuestra falta, nuestro pecado, para poder estar en el reposo del Señor. La letra C. Jesús es la clave y la llave que nos abre las Escrituras. Es decir, de una forma, no es que cerró el Antiguo Testamento y que abrió otra vez en el Nuevo Testamento. No, es una forma de que también tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene relaciones. Porque en el Antiguo Testamento donde se dice del Cristo de la gloria, y se cumplió en el Nuevo Testamento según las Escrituras. De manera que tiene una forma de ver a través de la palabra de Dios como lo que es los mandamientos. Entonces, revisando aquí en San Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley, porque los israelitas y también todos los judíos habían dicho: eso está cambiando la ley de Moisés, eso está cambiando, está destruyendo la ley. Y por eso es que Él dijo: no penséis lo que ustedes están pensando, lo que están hablando acerca, y yo he venido a destruir a los profetas, lo que dijeron los profetas, como también a la ley de Moisés. De ninguna manera he venido a destruir, he venido a cumplir, como dice ahí la palabra del Señor. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí el Señor está dando una enseñanza acerca de la jota y la tilde. Decimos ahí entonces: la ley se cumplirá. Y en el versículo 18, la ley tiene carácter irreversible, se cumplirá totalmente con exactitud escatológica. Y vamos a explicar este punto muy importante. La ley tiene carácter irreversible. Reversible quiere decir que no se puede regresar. Es como aquí, ¿verdad? Aquí en la avenida Santa Cecilia, antes era irreversible.
es decir, antes era reversible, pues había vía para allá y para acá, pero ahora ya es irreversible, porque solo hay una vía para allá. Es exactamente lo que estamos diciendo aquí. La ley tiene carácter irreversible, que no se puede regresar, que no se puede abolir, que no se puede quebrantar, que no se puede regresar otra vez, sino que sigue su rumbo. Tanto en el Antiguo Testamento hizo el trabajo con el pueblo de Israel y sigue haciendo el trabajo también en nosotros. Ya dijimos una parte. Si quisiéramos explicar punto por punto acerca de lo que es la ley que permanece, si miramos ahí en la palabra de Dios lo que es los 10 mandamientos, ahí encontramos también que todavía está eso en nuestras vidas. Y el Señor rectificó en el Sermón del Monte. Y por eso es que es irreversible la ley. Se cumplirá totalmente con exactitud escatológica. ¿Qué significa la palabra escatológica? Quiere decir, desde que le hablaron los profetas, que hablaron, que anunciaron en el Antiguo Testamento lo que es el Mesías, lo que se decía, lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Todos los profetas hablaron del Mesías, que era Cristo de la gloria, que anunciaban que pronto, os decía, vendría el Mesías. Y pues ellos anunciaron en el Antiguo Testamento. Ya cuando Él, hace más de 2000 años, cuando Él apareció y se humanó, dejó su trono, y dice la palabra del Señor que en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues entre vosotros como lo hubo en Cristo Jesús. Haya ese sentir como lo hubo en Cristo Jesús, que no escatimó a ser igual a Dios, sino que dejando su trono, se vino y se humanó entre la humanidad y se hizo hombre. Y luego dice la palabra del Señor que en cuanto al nacimiento en Belén de Judea, de allí empezó entonces ya realmente lo que los profetas habían testificado, habían profetizado. Vino el Señor, se entregó en la cruz del Calvario, y luego pues terminó todo cuando Él dijo: consumado es. Ahí terminó, ahí donde Él cumplió totalmente lo que los israelitas no pudieron cumplir. Él cumplió la ley por ellos, y también empezó una nueva era ya con nosotros, para empezar ya no solo el pueblo de Israel, sino que toda la humanidad, todo el mundo entero, para alcanzar alcanzar lo que es el reposo de Dios, dándole la oportunidad a toda la humanidad para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, es una grande bendición. No tenemos que hacer muchos sacrificios para entrar a su reposo, tan solamente ser fiel a Dios, pedir al Señor que sea Él, es decir, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro doctor, nuestro pastor. Y vamos a cumplir de acuerdo a la palabra de Dios, y vamos a ser beneficiados por Él cuando cumplimos su palabra. Entonces, y no solamente no quedó allí, que Cristo ahora está en el trono, en la diestra del Padre. Y luego nosotros aquí estamos testificando, estamos hablando, estamos enseñando la palabra de Dios. No ha terminado. Por eso es que la palabra escatológica abarca bastante, porque no solamente que Cristo vino, se cumplió lo que decían los profetas, y se cumplió en el momento cuando vino sobre la faz de la tierra. El Señor cumplió su trabajo, murió en la cruz del Calvario, se fue y dejó los discípulos, los 12, y empezaron a predicar. Hasta hoy en día nosotros seguimos predicando, seguimos enseñando la palabra de Dios.
y cuando Él va a venir a levantar a su iglesia, entonces estaremos con Él durante 7 años. Cuando va a ser arrebatada la iglesia, todos nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y los que no reconocieron al Señor, no buscaron al Señor, no pidieron perdón al Señor, se van a quedar en la gran tribulación. 3 años y medio tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí donde Satanás se va a empezar a trabajar ya, ya no va a estar el Espíritu Santo en la tierra, sino que solamente la gente sin el Espíritu Santo. Qué terrible, horrible. Por eso es el momento de aceptar a Cristo, de buscar al Señor para entrar en el reposo de Dios. Después de eso vamos a estar durante 1000 años con el Señor, 1000 años disfrutando con Él, ya aquí en la tierra. Él viene para establecer su reino, Cristo de la gloria, y nosotros también con Él como reyes y sacerdotes, tal como dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Después de esto, ya terminando un poquito de tiempo, antes de terminar en los 1000 años, Satanás va a salir de su prisión. El Señor lo va a autorizar para ver si, para engañar otra vez a las naciones. Seguramente algunos van a estar enfadados, ¿verdad? Van a estar ya sin deseo de seguir viendo a Cristo. Como siempre, muchas veces hay personas que pasa así. Y luego, pues, el Satanás va a engañar a algunos todavía. Al terminar esto, entonces el Cristo de la gloria entregará a su Padre al trono santo de Dios, el trono blanco, entregará a su Padre su trabajo totalmente, y luego hay 2 lugares totalmente donde vamos a estar. Un lugar, en un lugar de reposo de Dios, lo que es la Nueva Jerusalén, y el otro es el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. Ahí donde totalmente solo hay 2 lugares nada más. Y por eso es que decimos aquí, es totalmente con exactitud escatológica, porque abarca todo eso. No sé si están entendiendo. Así estamos explicando así rápidamente, porque si damos, llevaría como 2-3 años hablando acerca de todo esto, de lo que es la venida de Cristo. Ve, la J es la Yod del alfabeto hebreo. Era la letra más pequeña de todo el alfabeto. Es decir, consultando así en un diccionario bíblico, eso nos dice acerca, la J es la Yod del alfabeto hebreo. Era la letra más pequeña de todo el alfabeto. Es decir, una forma que el Señor le está diciendo, no va a pasar ni siquiera es decir, que no se va a quebrantar ni siquiera una J, que es una letra pequeñita, no se va a quebrantar, se va a cumplir todo. Y luego también la letra C. La tilde era un acento que distingue a una letra hebrea. Y todavía es más pequeña la tilde, porque dice, la tilde era un acento que distingue a una letra hebrea. Como lo que sí, también siempre utilizamos nosotros también. Por ejemplo, en el versículo 21. Si utilizamos la tilde ahí, oísteis, y si no utilizamos la tilde, pues prácticamente da otra forma de decir. Entonces es importante la tilde, a pesar que solamente es menos todavía de lo que es la J, pero ninguna tilde dice que pasará de la ley. Hasta que todo, porque eso es lo que dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Oiga bien esto lo que dice, hasta que pasen los cielos y la tierra. Quiere decir que ya no va a existir aquí la tierra y los cielos, la humanidad. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí está lo que el Señor dice. Y Dios va a cumplir su palabra. Gracias. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a pasar a otro punto que es muy importante. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, o será llamado el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí en estos dos versículos nos toca mucho a nosotros. El Señor nos va a hablar fuertemente aquí en nuestras vidas espirituales. De los dos versículos, versículos 17 y 18, la explicación de lo que Él no vino para quebrantar la ley y los profetas. Y la explicación en el versículo 18 acerca de la jota y la tilde, que a pesar que son, ya explicamos que es una letra muy pequeña, y la tilde también aún más pequeña, pero no se va a hacer quebrantada la jota ni la tilde. Entonces no digamos de las otras palabras, se va a cumplir al pie de la letra. Entonces ahora decimos aquí, hacemos una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la justicia de los fariseos y la justicia y la que Cristo demanda? ¿Cuál es la diferencia? Lo que el Señor está diciendo. La respuesta es: de los fariseos es externa y la de Cristo es interna. Y explicamos un poquito más. ¿Qué significa eso de los fariseos es externa? Porque los fariseos se notaba, la justicia se notaba que era lo que es el 100%, que eran santos, que eran limpios, puros, sinceros, que amaban a Dios aparentemente, delante de la gente, pero delante de Dios estaban quebrantando la ley. Y el Señor lo está llevando a los seguidores de Cristo, como también a los fariseos, hablando acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. La justicia de Cristo y la de Cristo es interna. La justicia de Cristo es interna, es decir, del corazón. Es el interior, es el que está adentro. Por ejemplo, el Señor dijo acerca de lo que es el mandamiento que se debe de cumplir, y que el que está dentro, por ejemplo, si uno dice: yo quiero servir al Señor, estamos sirviendo al Señor, tenemos temor a Dios, hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces estamos cumpliendo lo que dice el versículo 20, que estamos pasando de la justicia de los fariseos, estamos ganando los fariseos. Pero si decimos que soy cristiano, pero no estamos haciendo como debe de ser, entonces somos igual que los fariseos, somos fariseísmos. ¿Por qué? Porque solamente de nombre cristiano, pero no lo estamos practicando, no lo estamos haciendo. No sé si están captando la suya. Por ejemplo, si un hermano
dice, predica la palabra, está enseñando la palabra, o bien no precisamente que él es un líder, un predicador, que dice que yo soy cristiano, pues estoy asistiendo en la iglesia tal, pues es una iglesia de sana doctrina, pero afuera no está haciendo la voluntad de Dios como debe ser. Tiene su esposa, pero también está molestando a otra mujer. El trabajo que tiene, pues también está ahí, está robando también en la empresa. Luego, bueno, ahí podríamos decir un montón, ¿verdad? Entonces prácticamente solo de nombre es cristiano, no está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces es una justicia de los fariseos. Pero si tratamos la manera de hacer correctamente las cosas, tenemos temor a Dios, hacemos de acuerdo a la palabra del Señor que nos ha dicho, palabra que ha venido, palabra que ponemos por obra, y allí entonces hay temor de Dios. Nos apartamos de lo que es malo, esto no va conmigo, y porque yo soy cristiano, porque yo sé que el Señor me ha hablado a través de la palabra de Dios. Entonces estamos haciendo la justicia de Cristo. Hacemos la justicia de Cristo. Ahora, yo le digo a usted en este momento, a cada uno de ustedes, cada uno es juez de su vida. Si usted está haciendo correctamente la palabra, o lo estamos haciendo correctamente lo que es la justicia de Cristo, gocémonos y alegrémonos, porque estamos ganando la bendición de Dios, estamos obteniendo la vida eterna, porque así, en esta manera, vamos a entrar en el reino de los cielos. Porque el versículo 20, mejor vamos a leer el versículo 20 para poder entender. Porque dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, oiga bien esto, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dijo el Señor? Categóricamente está diciendo aquí, no entraréis en el reino de los cielos. Si la justicia de cada uno de ustedes es como los de fariseos, que solamente de nombre, que enseñan la palabra, que predican, que están haciendo las cosas aparentemente, que están enseñando la ley, pero ellos están quebrantando, no lo están cumpliendo, no ponen por obra. Prácticamente, si ustedes hacen lo mismo, no van a entrar en el reino de los cielos. Esto no lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que ustedes no van a entrar, el mismo Señor Jesucristo está diciendo aquí, no van a entrar. Porque se están es decir, una forma que están diciendo. Por ejemplo, un hermano la vez pasada que estaba hablando fuertemente en contra de lo que es ir al campo, que no debe de jugar pelota, y empezó a decir un montón en la prédica, en la enseñanza. A la semana lo encontraron él jugando pelota. Entonces, eso es exactamente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Él decía algo, y por eso hay otro versículo de la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 3, parece que es. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Aleluya. A ver si les dice. Capítulo 2 es Romanos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 17. Dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. En otras palabras sería aquí el sobrenombre de cristiano. Y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instructor por la ley, y apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues,
que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Y ahí sigue diciendo. ¿Se dan cuenta de lo que dice la palabra? Tú que predicas, ¿por qué no te predicas a ti mismo? Amados hermanos, eso es lo terrible. Delante de nosotros está el bien y el mal. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que sabemos, lo que, hermano, la enseñanza que ha entrado, que hemos recibido y practicamos, entonces tenemos la bendición de Dios, cumplimos lo que dice ahí en el capítulo, lo que dice el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga, oiga bien lo que dice aquí en la segunda parte del versículo, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, la segunda parte aquí donde dice, mas cualquiera que los haga, viene haciendo como en el capítulo 7, ahí cerquita, ahí San Mateo capítulo 7, el versículo 24, donde dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Esa es la palabra, las hace. En el versículo 19 del capítulo 5, mas cualquiera que los haga, es decir, lo mismo que practicando la palabra de Dios y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, cuando ponemos por obra, cuando hacemos lo que predicamos, lo que enseñamos y luego vivimos, entonces construimos nuestra casa sobre la roca y estamos haciendo lo correcto y nos gozamos delante de la presencia de Dios. Pero si no lo estamos haciendo, la maldición no es para otro, sino que es para uno mismo, porque nos engañamos a nosotros mismos. No sé si están entendiendo la palabra. Es que el evangelio es muy especial, es de bendición cuando entendemos. Por eso es que decimos, ¿cuál es la diferencia entre la justicia de los fariseos y la justicia o la que Cristo demanda? De los fariseos es externa y la de Cristo es interna. El mismo Señor Jesucristo dijo también, ya estudiamos esa parábola, que lo que sale de la boca no contamina al hombre. Perdón, el que entra de la boca, o sea, la boca del hombre no contamina al hombre, sino que el que sale de la boca contamina al hombre. ¿Por qué? Que sale del corazón, porque del corazón, dice, los malos pensamientos, los malos deseos y todo eso contamina al hombre. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La justicia de Cristo es interna. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo desde adentro hacia afuera y no de afuera. Los fariseos hacían de afuera para adentro, era al revés. Pero el de Cristo es de adentro para afuera, porque adentro está lo que es la sanidad.
lo que es la limpieza, para poder mostrar y afuera que todo es transparente delante de Dios. Ve, los fariseos estaban más interesados en hacer que en ser. En hacer que en ser. O sea, hacer, trabajar, estaban muy atareados de hacer para ser visto, para mostrar ante la gente que Él es excelente, que Él es bueno, que es trabajador, que es un ministro de Dios, pero por dentro no estaba haciendo la voluntad del Señor. No quería ser discípulo de Dios. Ser. Jesús le interesa la actitud del corazón. La justicia de los fariseos es externa y superficial. La justicia de Jesús es interna, arraigada y completa. Esa es la bendición de Dios, arraigada y completa. Quiere decir que permanece para siempre. Cuando hay un corazón bueno, entonces ya en sus acciones va a ser de bendición. Pero si su corazón es malo, decir todo lo que va a hacer, todo es de maldad. Pero ahí entonces que la bendición de Dios lo que nos dice acerca de lo que es interno. Se dan cuenta lo que vino, y vamos a seguir viendo cuando vamos a llegar, por ejemplo, aquí nos toca la otra semana lo que es la ira. ¿Oíste que fue dicho? Muchas veces él repitió esta palabra, o las palabras. ¿Oíste que fue dicho? A los antiguos, no matarás. Ahí está el mandamiento. Cualquiera que matare será culpable del juicio. Eso es lo que dice lo que es la ley. Pero ellos solo los fariseos solo cumplieron la ley, solo para dar a conocer lo que es la ley, pero ellos no practicaron, no aplicaron la ley en sus corazones. Voy a terminar aquí con la letra D. Jesús quiere cambios de adentro hacia afuera y no al revés. Miremos un seguidor de los fariseos. San Mateo 19. Miremos este seguidor de los fariseos. No dice la palabra de Dios que es seguidor de los fariseos, pero seguramente ahí aprendió. Capítulo 19 de San Mateo, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él les dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás al falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Desde dónde? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dádelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue triste? Si él estaba pidiendo para entrar en el reino de los cielos. Es porque solo estaba, y otra vez más, aquí estamos viendo un seguidor de los fariseos que solo estaba cumpliendo lo que es externo, que sabía todo de memoria, estaba cumpliendo desde la juventud, desde su juventud, pero al final, cuando el Señor estaba hablando acerca de lo que es interno, del corazón, porque él era prácticamente que era orgulloso, jactancioso, seguramente,
y también era codicioso para tener más y más. Era avaro y por eso mismo se fue triste, porque no quería cumplir la palabra de Dios y con exactitud. No quería cumplir lo que es el interno para sanar su corazón. Y así, en esta manera, si seguimos buscando más la palabra de Dios, encontramos, pero ahora miremos a cada uno de nosotros, o miremos nuestras vidas. Estamos regresando aquí en capítulo 5, versículo 19, versículo 20 de San Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que si nosotros solo nos quedamos también como que practicaron los fariseos, que solamente nada más de que te nombre cristiano, pero no estamos cumpliendo como debe de ser, prácticamente nos quedamos y no vamos a ser arrebatados, no vamos a ir con Cristo. Pero si hacemos de lo que es interno del corazón, tratamos la manera de poner por obra para lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido de la palabra de Dios, y ahí la bendición de Dios. Les dejo el tiempo a cada uno de ustedes para si hay una pregunta, hay un comentario, algo que entendió o no entendió, o bien que está así como una forma de quedó como algo de dudas. El tiempo para cada uno de ustedes. ¿Sí, hermano? Usted acaba de decir, hermano Salva, ahí también entran las obras. Las obras. Ajá. Porque en las obras hay justicia e injusticia también, ¿verdad? Entonces, nosotros no hacemos una obra con justicia, prácticamente no vamos a entrar al reino de los cielos. Esa es una. Y otra, lo que dijo el Señor en el capítulo 23 de San Mateo también, acerca de los fariseos, ¿verdad? Que dicen, pero no hacen, ¿verdad? No hacen. Les dijo a la gente, todo lo que los fariseos les enseñan, hagan, Sí. pero no hagan como hacen ellos, porque ellos dicen, pero no hacen, porque atan cargas pesadas, dice, y lo ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni siquiera con un dedo, dice, menean las cargas, ¿no? Y quieren que les digan rabí. Entonces, prácticamente muchas veces hay orgullo en nosotros, al igual que los fariseos, ¿verdad? Y no hacemos la obra de Dios, muchas veces no hacemos favores o no somos justos, ¿verdad? No mostramos que realmente somos cristianos. Si nos hacen algo, nosotros tratamos de vengarnos y eso no, si hacemos eso, no vamos a entrar al reino de los cielos. Exactamente, ahí está el asunto. Sí, la venganza, que muchas veces, por ejemplo, que en vez de dejar en las manos de Dios, como dice su palabra, mía es la venganza y yo daré el pago. Hebreos capítulo 9, versículo 30, o 10, capítulo 10, versículo 30. Y ahí es donde tenemos que aprender la lección. Y si dejamos en las manos de Dios, Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a pelear por nosotros, miramos la gloria de Dios. Ahí está la justicia de Cristo. Pero si nosotros nos adelantamos, ahí entonces la justicia de los fariseos.
Pues en esta noche yo creo que hemos aprendido algo nuevamente de la palabra de Dios. Gracias, hermano, que es importante el capítulo 23 de San Mateo, donde dice que ellos, los fariseos, colando los, ¿cómo se llaman? Los mosquitos y tragando los camellos. Y a veces sucede así, ¿verdad? Una forma que, por ejemplo, un hermano la vez pasada, que cuidado en estar celando a los hijos de los otros hermanos y controlando los hijos de los otros hermanos y los hijos de ellos. Y cuando de repente pasó algo en la familia, amados, es ahí que uno está controlando a otros, otra familia, pero la familia de él no estuvo controlada. Otra vez más el fariseos. Muy bien, no sé si hay otro hermano, Felipe. Sí, hermano Lipe. Levantó la mano. Hermano Lipe. ¿No? Levantó la mano. Hermano, gracias a Dios por la enseñanza de esta noche. Amén. Pero yo cuando hablo la palabra de Dios, a veces me siento confundido, pero no entiendo, Sí. porque se ha hablado esta noche de justicia, Sí. pero justos no somos. Claro que Justificados sí somos. ninguno Pero justo dice que en los la tierra, fariseos, como dice que dice Romanos. en el versículo 20, porque yo digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Entonces, los fariseos se justificaban ellos mismos, ¿verdad? Pero aquí dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, Sí. no entraremos. Eso dice que el versículo Ajá, sí. 20. Pero hermanos, en Romanos capítulo 10, el versículo 4 también habla de la justicia y dice, Y San Mateo, sí. Romanos 10:4 dice, 10:4. porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces fíjense que el 20 dice que la justicia de nosotros no es mayor que los fariseos, no vamos a entrar al reino de Dios. Pero Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ajá. Entonces, ¿Cuál es su...? entonces yo lo que me doy cuenta es que la Biblia en una parte dice una cosa y en otra parte dice otra. Ahí es donde hay que entender, Sí. ¿verdad?, qué es lo que definirla. Bueno, tiene razón. No es que va a contradecir la palabra de Dios de un lado para otro, no, jamás, no va a contradecir su palabra, sino que lo que es la interpretación de la palabra. Por ejemplo, eso es lo que usted dice, versículo 4, capítulo 10 de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, ya dijimos que Él cumplió la ley, el fin de la ley es Cristo. Y luego dice, para justicia a todo aquel que cree. Ya dijimos de lo que es, hay una justicia de los fariseos que era externo, solo de ser, para mostrar una justicia, o sea, no es justicia de ellos directamente, justos, sino que aparentemente, eso sería la palabra, aparentemente hay una justicia que estaban practicando, pero a la vez no estaban haciendo justicia. Y por eso mismo el Señor enseñaba lo que es el externo del corazón. Ellos solo en lo que es, mejor dicho, el interno del corazón sale para hacer voluntariamente, con amor, con sinceridad, para servir a Dios. Pero ellos lo estaban haciendo solamente para ser vistos. Hoy en día también podríamos explicar, hay pastores que trabajan solo por un salario,
porque tiene un buen salario, entonces ellos están predicando la palabra de Dios. Y si van a quitar el salario, ellos no predican la palabra de Dios. Entonces, allí nuevamente como una justicia así, ¿verdad? Como que por medio de algo para poder hacer, para poder decir la palabra del Señor. Pero en este versículo, porque el fin de la ley es Cristo, debemos de entender de que también es la ley de Cristo y la ley de los fariseos. O sea, la ley del Antiguo Testamento, mejor dicho, y la ley de Cristo. Por eso es que también otra parte aquí en Romanos donde dice que también lo que es la ley de Cristo, hay, no me recuerdo bien el texto, donde dice acerca de lo que es la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Y ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la gracia, bajo la ley de Cristo. Entonces, si notamos y miramos que también estamos en una ley de Cristo. En otras palabras, para no decir ley, también decimos de lo que es la gracia, la misericordia de Cristo sobre nuestras vidas. Hermana. Hermano, yo lo que creo es de que el error de los fariseos y de los escribas es que ellos se justificaban ellos. En cambio aquí, en Romanos 10, el Señor es el que justifica. Aparte de que yo, digamos, me justifique, que diga, ay, yo soy justo. Es otra forma. Aparte es de que el Señor me justifique. O sea, es otra forma de explicar. Gracias, hermano. Es otra forma de ver lo que está diciendo el hermano. Es exactamente lo que está diciéndole, la justificación de uno mismo. Por ejemplo, si yo me voy a justificar, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy bueno, entonces es una justicia de uno mismo. Pero la justicia de Dios nos va a ver si de veras se lo estamos haciendo. Otra vez más, como decía la hermana, es muy importante lo que ella explicó. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, he sacado 40 días de ayuno, he estado orando al Señor, estoy orando por los enfermos y Dios está haciendo obra. Y a veces se está justificando, se está exaltando, y a veces no es así. Cuando yo fui a predicar en tal lugar, Dios hizo una obra especial. Pero cuando predica en nuestra iglesia no sucede nada. Solo por otro lado sí hace obra Dios. Entonces es allí lo que está diciendo la hermana, justificación de uno mismo. Eso es de los fariseos. Y esto es de lo que la justificación de Cristo, cuando de veras lo estamos haciendo. Él nos justifica y nosotros mismos también sabemos de lo que en realidad lo que estamos haciendo delante del Señor. Hermano pastor, que hay otro versículo aquí, Sí. hablando de la justicia. Los fariseos se justificaban ellos mismos, Sí. pero no de la justicia de Cristo. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe. Sí. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Sí, si vamos a leer, Romanos habla un montón de justicia, pero siempre se está hablando de la justicia de Dios. Justificados pues por Dios. Es que nosotros, hermanos, no somos justos, pero Él nos declaró justos. Por ejemplo, perdonando, cancelando nuestros pecados cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y allí nos ha declarado justos por misericordia de Él, misericordia de Dios. Muy bien, gracias hermano, gracias por la participación, y yo creo que hasta aquí el Señor sí nos ha ayudado. No sé si hay otro hermano que tiene otra pregunta, o si no, pues dejamos hasta aquí. hermano, que en el Antiguo Testamento no pudieron cumplir la ley de ellos, y por eso vino el Señor para poderla cumplir. Exactamente. Por eso, como si estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley, estaríamos jodidos, porque ojo por ojo y diente por diente, y no podríamos cumplirla, pues por eso vino el Señor para poderla cumplir. Exactamente. O sea, lo que está diciendo el Señor ahí, que vamos a estudiar más adelante, ya la otra semana,
lo que es ojo por ojo, diente por diente, es una forma de que si me hicieron algo a mí, yo lo voy a hacer también lo mismo. Pero dice el Señor, no, está llevando el Señor directamente hasta el corazón del hombre. Le dice, tan solamente, no levantando la mano en contra de la persona, sino que tan solamente con el mal, digamos, el mal deseo, el mal pensamiento, ya pecó. ¿Sí, hermano? Sí, solo para rectificar eso, hay un versículo que no me viene a la mente, pero dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice. O sea, ahí está hablando que de la justicia, ¿va? Justicia de Dios, porque si uno está haciendo algo que tal vez uno dice, eso no es pecado, pero más adelante uno va a cosechar lo que está haciendo, ¿va? Exactamente. Muy bien, pues damos gracias a Dios por todo y Dios bendiga a todos los presentes, y cada día estamos estudiando la palabra de Dios, cada día aprendemos, cada día pues siempre estamos creciendo espiritualmente, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo y la oportunidad. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Asimismo, Padre Santo, queremos que tu mano poderosa siga, Señor, reposando en nuestras vidas espirituales y materiales, y que sigas obrando en mi vida, en la vida de cada uno por nombre de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de dejar el tiempo a nuestro hermano, ya dijimos la conclusión. Así la ley y la gracia no son excluyentes, sino incluyentes. Jesús la ve en el mismo plan.